¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Diego Arellano Cruz y formo parte del equipo de ingenieros de aplicación especialistas en manufactura dentro de la compañía Diseño y Manufactura Digital. Sean bienvenidos a la sesión que tiene por nombre Creación de postprocesadores y contenido digital para el área de manufactura. Recuerden que todos los asistentes se encuentran en modo solo escucha. Si tienen alguna pregunta durante la sesión, pueden utilizar la pestaña de preguntas o la sección de chat para poder interactuar con nosotros. Y en caso de tener problemas con el audio o video, recuerden revisar la configuración que tienen dentro de la aplicación de GoToMeeting. Y bueno, antes de empezar, me gustaría lanzarles nada más una pregunta para saber si pueden visualizar de manera correcta mi pantalla y si pueden escucharme también de buena manera. Ok, al parecer no hay problemas de audio ni de video. Entonces vamos a comenzar. La agenda que estaremos cubriendo el día de hoy tendría los siguientes temas. Como primer punto, vamos a estar aprendiendo o van a conocer qué es un postprocesador y cuál es el flujo de trabajo típico para generar uno dentro de SolidWorks CAM o CAMWorks y también la manera de poder transmitir estos programas a la máquina CNC. Como segundo punto, entenderán cuál es la estructura general que deben de seguir en un programa CNC y qué conocimientos técnicos se necesitan para entender esta estructura. Como tercer punto, vamos a conocer los archivos o las extensiones más comunes que se utilizan para ajustar un postprocesador y las rutas predeterminadas donde se encuentran estos postprocesadores, ya sea que trabajemos con CAMWorks o con SolidWorks CAM. Como siguiente punto, van a aprender a conocer cuáles son los beneficios de utilizar un editor de código G para poder verificar, simular y también transmitir el código que nosotros obtenemos dentro de CAMWorks o SolidWorks CAM directamente a la máquina de control numérico mediante una transmisión por cable vía RC232. Como siguiente punto, también aprenderán a definir cuándo es necesario realizar un ajuste de un postprocesador y los medios o soluciones que existen dentro de CAMWorks para que puedan hacer este tipo de modificaciones o simplemente crear un postprocesador desde cero. Casi al final mostraré un nuevo módulo llamado Shop Floor, con el cual ustedes van a poder generar documentación digital que será de utilidad para mejorar la interpretación de los programas CNC en el taller de mecanizado y de esta manera poder agilizar la puesta a punto de las máquinas. Por último, daremos inicio a la sesión de preguntas, daremos un tiempo específico para contestar estas preguntas, las cuales, bueno, estaremos retomando en caso de que no se concluya con todas, ya estaremos contactándolos de manera personal. Entonces, como primer punto en nuestra agenda, voy a explicar básicamente qué es un postprocesador, para qué nos sirve y en qué etapa del proceso de programación CAM lo estaríamos utilizando. Si analizáramos nosotros el flujo de trabajo típico dentro de un taller de mecanizado, podemos notar como primera etapa el diseño de nuestro componente a mecanizar, elaborado en una solución CAD, ya sea SolidWorks o cualquier otra solución que no sea nativa de nuestro software. Posteriormente, lo que vamos a estar generando son las trayectorias de mecanizado, las cuales son simuladas y verificadas en nuestra solución CAM, que puede ser ya sea CAMWorks o SolidWorks CAM. En la tercera etapa, que es justo donde nosotros vamos a traducir la información que generamos en el software CAM y poderla mandar a lo que es nuestra máquina de control numérico, es donde precisamente actúa o tiene la función el postprocesador para que finalmente toda esta programación ya se envíe directamente a nuestra máquina de control numérico, ¿no? Considerando lo anterior, entonces podemos definir que un postprocesador es básicamente un compilador o traductor
que se utiliza para convertir los movimientos generados por nuestra solución CAM, que en este caso es CAMWorks o SolidWorks CAM, a un formato o lenguaje de cada máquina CNC. Y a este lenguaje es lo que comúnmente llamamos código G o código M. Como ejemplo, estos son algunos lenguajes o controles que existen en la industria y que muy seguramente algunos de ustedes conocen o simplemente lo han utilizado en sus trabajos, y los cuales se han implementado y son compatibles ya sea con CAMWorks o con SolidWorks CAM. Como segundo punto, voy a explicar cuál es la estructura general que debe seguir el programa de control numérico o programa CNC para poder ajustar un postprocesador, ya que normalmente la estructura está generada a base de secciones que debemos de saber interpretar o definir dentro de un programa de control numérico para que nosotros podamos tener una idea más clara de qué necesitamos modificar o editar ya directamente en el módulo para crear nuestros postprocesadores. Además de esto, simplemente les voy a dar un comentario de los conocimientos que deben de tener con ustedes como usuario en caso de que necesiten crear sus propios postprocesadores. Entonces, esto que podemos observar en pantalla es un ejemplo sencillo de la estructura general para un código G, el cual ha sido diseñado para una máquina en particular, que en este caso es una fresadora vertical de 3 ejes, muy posiblemente control FANUC. Y bueno, como pueden observar, el programa se divide principalmente en secciones. Estas secciones básicamente lo que representan es una línea que puede ser de uno o varios códigos y en los cuales se efectúa algún movimiento en la máquina o se activa o desactiva alguna función en la misma. Como por ejemplo, en la parte superior podemos encontrar el encabezado del programa, el cual se está dividiendo en 3 secciones, las cuales serían, en la parte inicial podemos observar el inicio de nuestro programa para que lo reconozca la máquina de control numérico, que normalmente es un signo de porcentaje, hablando de un control FANUC. Posteriormente podemos encontrar el número de programa, seguido de unos comentarios, los cuales se encuentran entre paréntesis para que la máquina los omita y no tenga la lectura de esta línea, y posteriormente una línea de seguridad que normalmente se incluyen códigos modales, los cuales se activan al momento que nosotros encendemos nuestra máquina. Por ejemplo, en este tipo de línea que nosotros podemos observar en nuestra estructura, podemos notar que se activan los movimientos rápidos de la máquina, se activan también las coordenadas en absoluto, se desactivan las longitudes o los offsets para las longitudes y se declaran las unidades de trabajo para nuestro programa, que en este caso estaremos trabajando en pulgadas. En la parte media, por ejemplo, podemos notar lo que es una interpolación circular o un movimiento en arco, que es como lo define la sección, en donde podemos observar un código G que representa un movimiento en arco hacia el lado izquierdo o en sentido antihorario, el cual estaría generando un radio de 50 milésimas de pulgada. En la parte inferior podemos observar cuando se apaga mediante un código misceláneo la bomba de soluble mediante este código M09, que es justamente al finalizar toda la etapa de corte que se genera en el programa, justo antes de generar el último movimiento rápido, el cual es antes de que nosotros hagamos nuestro cambio de herramienta, el cual está representado por estos códigos que podemos observar en la parte de abajo, que significa un cambio de herramienta, que seleccione la herramienta número 1, en donde se estaría encendiendo el lucillo a un cierto rango de revoluciones, ¿no? Como ustedes lo pueden notar, la interpretación de un programa CNC es la base para que nosotros podamos entender esta estructura o la estructura que nosotros debemos seguir cuando ajustamos un postprocesador. Y aunque los fabricantes de cada control diseñan un lenguaje propio para sus controles, que normalmente vamos a denominar lenguaje conversacional, el cual es bastante interactivo en forma gráfica, un programador CAM que domine perfectamente el lenguaje ISO se puede desenvolver bien con cualquier tipo de control y entender de forma más clara este tipo de estructuras para que lo ayuden a poder entender la manera en que se debe ajustar un postprocesador dentro de SolidWorks o SolidWorks CAM, ya que estas mismas secciones
nosotros las vamos a encontrar una vez que trabajemos con las soluciones para poder editar nuestro postprocesador. Es por eso que son importantes entenderlas y básicamente saber descifrar o interpretar un programa o código G. Como tercer punto, explicaré los archivos o extensiones más comunes que vamos a estar utilizando para ajustar un postprocesador y las rutas donde se encuentran estos postprocesadores predeterminados. Esto con la intención de que si ustedes tienen un servicio de suscripción activo, puedan evaluar la solución de SolidWorks CAM y mediante estos postprocesadores puedan empezar a generar códigos y visualizar los beneficios que tendrían al utilizar esta solución. Si el alcance de sus máquinas es superior, bueno, podemos estar trabajando con CAMWorks para poder dar un poco más de alcance a lo que serían las programaciones que realicen en el taller de mecanizado. Y bueno, si nosotros volviéramos a representar el flujo de trabajo típico dentro de un taller de mecanizado, vamos a poder observar en la primera etapa lo que es una extensión nativa, que es básicamente la pieza o el formato de pieza que cuando nosotros diseñamos algo en SolidWorks. Esto es una característica bastante importante, ya que cuando nosotros trabajamos con SolidWorks CAM o CAMWorks, en la misma información CAM o de manufactura se va a encontrar en la misma extensión de diseño. En la parte central o en la parte de intermedia, lo que nosotros vamos a poder encontrar son extensiones que se utilizan cuando se ajusta un postprocesador. Por ejemplo, en la parte superior vamos a poder observar una extensión llamada CTL. Esta extensión como tal es la extensión nativa para los postprocesadores dentro de CAMWorks o SolidWorks CAM. La extensión, por ejemplo, RTF, sería una extensión de archivo fuente, el cual contiene toda la estructura general para poder generar nuestros postprocesadores con extensión CTL. Y la extensión PINF, por ejemplo, es una extensión que nos sirve para poder definir el tipo de extensión que nosotros necesitamos obtener, que sería la casilla que tenemos en la tercera parte o en la parte lateral derecha, para que nosotros podamos enviar nuestro archivo ya postprocesado y que la máquina de control numérico como tal pueda interpretar o leer el archivo, ¿no? Ahora, estas son las rutas que típicamente van a poder ustedes utilizar para poder encontrar los postprocesadores genéricos, ya sea para los tutoriales que ya vienen incluidos con CAMWorks o SolidWorks CAM, y también se incluyen algunos postprocesadores con los controles más comúnmente utilizados en la industria. Independientemente de la solución que ustedes utilicen, SolidWorks CAM o CAMWorks, todos los postprocesadores son completamente compatibles, ¿no? Aquí lo único que hay que tener cuidado es que la parte de las carpetas de Program Data y CAMWorks Data son carpetas ocultas. Entonces, es necesario en el explorador de Windows activar la visualización de carpetas ocultas para que podamos acceder a estas rutas. Y posteriormente, una vez que ya estamos dentro de las pestañas o las carpetas de post, vamos a poder encontrar esta información que estoy señalando en pantalla, que son todos los postprocesadores para poder ejecutar o resolver los tutoriales que vienen con el software. Y dentro de la carpeta llamada MIL y TUN, vamos a poder encontrar los postprocesadores genéricos. Lo que podemos observar ahorita en la parte lateral derecha serían los postprocesadores para controles, por ejemplo, Fagor, Siemens, Mazak, etcétera, para lo que son tornos. Y en la parte central o en la parte intermedia vamos a poder encontrar los postprocesadores para las fresadoras. Ahora, estas rutas son importantes que ustedes las conozcan, ya que cuando nosotros estamos trabajando con nuestra solución CAM, esta misma ruta son las que nosotros asignamos en la parte superior cuando seleccionamos nuestro postprocesador. Como pueden observar en la pantalla, en la parte lateral izquierda, tengo todo lo que serían los postprocesadores para las fresadoras, todo lo que tengo en la parte izquierda serían los postprocesadores que representan a los tornos, y por ejemplo, en la parte superior estaría trabajando con postprocesadores para CAMWorks, y en la parte inferior yo tengo seleccionado los postprocesadores para SolidWorks CAM, ¿no? Independientemente de cuál de estos ustedes seleccionen, el resultado tendría que ser el mismo. Ahora, vamos a ver ya gráficamente cómo podemos hacer la selección de estos postprocesadores y cómo podemos generar el código G ya directamente dentro de SolidWorks. Entonces,
Para esto voy a utilizar esta pieza, la cual ya la tengo programada. Aquí pueden observar algunas estrategias de mecanizado. Lo único que voy a hacer es entrar a la configuración de la máquina y me voy a dirigir a la pestaña de postprocesador. Dentro de esta pestaña, ahorita lo que podemos notar es una ruta que ya viene predeterminada, en donde estamos seleccionando un postprocesador de CANWORKS. Aquí tengo, por ejemplo, los postprocesadores para los tutoriales. Lo que voy a hacer es seleccionar esta casilla de buscar y me voy a pasar a la carpeta de 1000, que sería la carpeta donde se encuentran los postprocesadores genéricos, y voy a buscar un postprocesador, por ejemplo, para un control que no es tan común en América, que es un control alemán, que es Heidenheim. Entonces, voy a seleccionar simplemente aquí el postprocesador. Lo selecciono para activarlo desde la parte de arriba. Aquí en la parte central ya podíamos observar cómo ya se ha dado de alta este postprocesador y posteriormente damos a aceptar. Si nosotros queremos generar el código G de alguna de estas estrategias de mecanizado que ya tenemos en pantalla, simplemente podemos seleccionarlas, o ya sea de manera intermitente o simplemente un grupo de estrategias de mecanizado. Generamos el código G. Aquí le vamos a especificar una carpeta o alguna ruta donde nosotros necesitemos colocar estas carpetas o estos archivos, y únicamente tenemos que asignar aquí un nombre para nuestro programa. En este caso, como ustedes pueden observar, todas estas extensiones que pueden ver en la parte inferior serían las extensiones nativas con las que se puedan generar los códigos o se puede generar el archivo ya postprocesado. En este caso, este postprocesador, que es Heidenheim, ya tiene cargado desde el archivo PINF, que era el archivo que les comentaba en un inicio, para que el código que se genere con una extensión .h. Entonces, ya de manera automática, una vez que nosotros simplemente colocamos el nombre del archivo, ya se estaría guardando con este tipo de extensión. Aquí simplemente voy a dar guardar y posteriormente únicamente presiono la tecla de ejecutar para poder obtener el siguiente resultado, que serían estas dos ventanas en bloque de notas, ¿no? Ahora, como ustedes pudieron observar en pantalla, una vez que yo genero el código G, se extraen dos tipos de archivos diferentes. Uno se estaría representando el código G o código M que se estaría generando con el postprocesador que nosotros seleccionamos previamente, y el segundo archivo es un archivo llamado .set, el cual contiene información como, por ejemplo, el número de programa, el material con el cual estamos trabajando, o simplemente el tiempo estimado de mecanizado, ¿no? Algo adicional y muy importante es que también este archivo va a contener una lista resumida de todas las herramientas que nosotros vamos a poder utilizar en nuestro programa. Así que esta información nosotros podríamos copiarla y anexarla a nuestro programa para que el operador pueda tener un mejor entendimiento de lo que estaría ejecutando ya directamente la máquina, ¿no? Como tal. En algunos casos estos archivos no se generan en automático, así que es necesario entrar a las opciones de CAMWORKS o SolidWorks CAM y darlos de alta. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscar la ruta dentro de la pestaña o de la carpeta de Windows, dentro de la raíz, y buscar este archivo que es el bloc de notas o el ejecutable para el bloc de notas, y posteriormente darlo de alta en estas dos secciones que tenemos en la parte de opciones de CAMWORKS, para que cada vez que nosotros generemos un código como tal, bueno, ya se estén reflejando los cambios y podamos observar estas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, si ahorita me paso nuevamente a la parte de SolidWorks, voy a regresar a la parte, perdón, a la parte de las opciones, y voy a entrar a las opciones directamente de CAMWORKS. Me voy a dirigir a la pestaña de localización de archivos, y aquí en la parte inferior podemos encontrar la ruta que yo les comentaba. Esta ruta la tienen que asignar en ambas partes. Esta parte sería para que el código se represente en bloc de notas, y la parte de abajo es para que se genere el archivo set también en el bloc de notas, ¿no? Simplemente damos buscar, nos iríamos a la raíz. Normalmente hasta abajo está una carpeta que se llama Windows, y posteriormente en este archivo, que sería el ejecutable para el bloc de notas, es donde podemos cargar esta información para poder obtener los resultados que estaba mencionando anteriormente. Y bueno, como cuarto punto en la agenda, me gustaría también explicarles
los beneficios de utilizar un editor de código G para que nosotros podamos verificar, simular y transmitir el código a la máquina, ¿no? Hasta este momento simplemente hemos mostrado cómo se genera un código, cuáles son los archivos o las extensiones necesarias que nosotros vamos a tener que utilizar para poder configurar o generar un postprocesador, pero muchas veces, una vez que nosotros ya hemos hecho, por ejemplo, las simulaciones o las verificaciones del código o los movimientos de la máquina o de la herramienta en CamWorks o SolidWorks CAM, también siempre va a ser necesario, o nosotros recomendamos, verificar el código G. Esto sería como un nuevo filtro que podemos hacer a nuestro proceso de manufactura, simplemente para volver a simular lo que son las trayectorias, pero en este caso lo estaríamos haciendo directamente en el código, como lo hace una máquina de control numérico. Para esto, nosotros vamos a poder utilizar una solución que ya viene incorporada con CamWorks o con SolidWorks CAM, la cual se llama CamWorks NC Editor. Ahora, para que nosotros podamos generar o abrir este editor de código G dentro de la interfase de CamWorks, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es que una vez que nosotros generamos el código, o ya obtenemos el código que estaría en la parte superior, nosotros vamos a activar esta casilla que pueden observar en la parte inferior, para que ahora, en lugar de que el código se abra con el bloc de notas, como lo mostré anteriormente, ahora se abra con este editor de texto, ¿no? Entonces, voy a regresarme nuevamente aquí a esta parte. Voy a generar nuevamente el código. Lo voy a hacer de algunas estrategias únicamente. Por ejemplo, de este grupo de estrategias. Voy a colocar aquí nuevamente otro nombre. Simplemente voy a cambiar el nombre, ya que la extensión ya se está generando de manera automática desde CamWorks. Voy a generar mi código G. Y en este caso, voy a desplegar esta pestaña de opciones para activar esta casilla llamada Open, bueno, CamWorks NC Editor, con la cual nosotros vamos a poder abrir ahora el código directamente en esta solución, ¿no? Esperamos a que se cargue, y aquí lo que podemos observar es ya directamente el código G para una máquina control Heidenhaus. Muy seguramente las personas que no estén familiarizadas con este tipo de control, se les haga un poco complicado poder interpretar cuáles serían los movimientos que tiene la máquina, pero no es ningún problema, ya que este editor nos puede ayudar también a poder traducir la información, por ejemplo, de este tipo de controles a un lenguaje ISO. Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, es, ahorita en esta pestaña de editor, voy a cambiar aquí una selección, le voy a indicar que estoy trabajando con un control Hayden, para que la colorimetría de los códigos se asemeje a lo que nosotros podamos observar ya directamente en la máquina. Nosotros también aquí con este editor podemos estar haciendo algunas búsquedas rápidas, como por ejemplo de las herramientas o de algunos códigos en particular. Nosotros también tenemos en esta sección de backplot, podemos configurar nuevamente qué tipo de máquina estamos utilizando. Por ejemplo, ahorita yo voy a cargar un control Hayden, para que al momento de que nosotros hagamos un ploteo o una simulación, el editor de código G ya directamente pueda indicarnos cuáles serían los movimientos que se estarían generando, pero ahora la lectura o la simulación se efectúa directamente con el código elaborado desde CamWorks o desde SolidWorks CAM, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros nos aseguramos que toda la información que estemos enviando a la máquina sea completamente segura. Lo mejor de esto es que este editor de código G es completamente configurable. Nosotros podemos inclusive modificar el programa que ya tenemos generado desde SolidWorks CAM o CamWorks, y en la zona gráfica se van a empezar a reflejar los cambios o los resultados. Esta herramienta también puede ayudar a las personas que programan a pie de máquina a que puedan mejorar sus habilidades en la programación manual, ¿no? Entonces, una de las herramientas bastante útiles que tiene, por ejemplo, este control, ahorita regresando al tema de que es un control un poco complicado de interpretar, ya que es un control alemán, en esta pestaña de NC Functions, nosotros tenemos en esta sección, por ejemplo, un convertidor. Lo que hace esta herramienta es que el código Hayden ahora lo va a convertir a un código completamente ISO, el cual ya es un poco más sencillo de interpretar, y de esta manera nosotros ya podemos predecir
si es que no tuviéramos un simulador, qué es lo que estaría ejecutando el programa, ¿no? De hecho, este código, a pesar de que nosotros ahorita simplemente lo que hicimos fue un cambio, ahorita, por ejemplo, me voy a regresar a esta parte, perdón, voy a cambiar aquí la máquina, ya que cambiamos el código, voy a seleccionar que ahora estoy trabajando con una fresadora en formato ISO. La máquina que me seleccionó es una máquina HASS, ya que normalmente estas máquinas trabajan con un código FANUC, y puedo volver a hacer la simulación de lo que sería mi código G, y lo que pueden observar en pantalla es lo mismo que podíamos observar cuando el código se representaba mediante un control Heidenham, ¿no? Entonces, estas son las ventajas de que nosotros podemos obtener al estar trabajando con este tipo de soluciones, y además de esto, nosotros también podemos, en caso de que tengamos equipos que se comuniquen mediante cable, podemos hacer aquí lo que es la configuración del protocolo de comunicación para poder configurar nuestra laptop o nuestro equipo esclavo para que se conecte mediante un cable RC232 directamente a la máquina, y únicamente lo que hacemos es seleccionar aquí el tipo de máquina a la cual deseamos transmitir la información y podemos enviar nuestro programa sin ningún problema, ¿no? Entonces, con este editor de código realmente pueden cubrir bastantes necesidades que actualmente tal vez las ejecutan con algunas otras soluciones. Lo mejor de todo es que todo esto ya viene incluido con las soluciones de CAMWorks y SolidWorks CAM. Ahora, como siguiente punto, explicaré cuándo es necesario realizar un ajuste a un postprocesador y los medios que existen dentro de CAMWorks o SolidWorks CAM para poder hacer esto. Entonces, si alguno de estos puntos que podemos ver a continuación se cumplen, o alguno de estos puntos ustedes los han visto ya directamente como problemáticas en su taller de mecanizado, va a ser necesario considerar un ajuste personalizado a nuestro postprocesador. Es decir, si el código G, código M, no se ejecuta de manera correcta en la máquina CNC, una vez que se obtiene directamente de estas soluciones, ocasionando que la máquina se esté alarmando continuamente, esto se va a significar que el tipo de código generado no es compatible con nuestro control. Si, por ejemplo, nosotros necesitamos agilizar la puesta a punto de la máquina y prevenir errores por alguna edición que se hizo manualmente y esta edición causó que el programa generara algún tipo de colisión o problema, esto quiere decir que el operador tiene que estar borrando continuamente códigos que se están generando ya directamente al postprocesar los movimientos que se generan desde la solución CAM, que en este caso es CAMWorks, lo que puede estar ocasionando que por una incorrecta edición o por un error de dedo podamos tener problemas mucho mayores, ¿no? También si nosotros requerimos utilizar funciones específicas de la máquina, como por ejemplo refrigeración a través del lucillo o que las puertas se cierren o se abran de manera automática, esto también lo tenemos que considerar para que se genere una personalización de nuestro postprocesador, o simplemente si nosotros lo que necesitamos es facilitar la interpretación del programa CNC mediante algunos comentarios adicionales que se incorporan en el programa, entonces va a ser necesario hacer un ajuste un poco más personalizado, y para esto nosotros vamos a estar utilizando una solución llamada UPG, la cual podemos observar ahorita en pantalla, que es básicamente un generador de postprocesadores, el cual ya viene, bueno, incorporado, o pueden ustedes estarlo utilizando también con SolidWorks CAM o con CAM, ¿no? Cualquiera de las dos soluciones. El UPG o postprocesador universal básicamente es una herramienta que nos va a servir para crear y editar los postprocesadores exclusivamente para CAMWorks y SolidWorks CAM. Cuenta con una interfaz gráfica bastante simple y amigable con el usuario, y debido a esto no se requieren conocimientos expertos, o simplemente se requiere un conocimiento mínimo en programación, estando o hablando de un lenguaje Visual Basic. Y normalmente este tipo de solución o UPG vamos a estarlo utilizando también
para poder compilar el postprocesador. Es decir, una vez que nosotros hacemos o creamos un postprocesador, es necesario generar o traducir esta información a un archivo, y a este proceso es a lo que nosotros llamamos compilar, ¿no? Ahora, para que ustedes puedan utilizar este generador de postprocesadores, para los usuarios que tienen CAMWORKS, en esta ruta que pueden observar en pantalla, pueden localizar el ejecutable, que sería post.exe, y de esta manera ustedes pueden ejecutar este generador de postprocesadores. Para los usuarios que no necesariamente estén trabajando con CAMWORKS, bueno, este generador de postprocesadores lo van a encontrar desde la siguiente liga, en donde básicamente hay que entrar a la página del distribuidor y registrarse como cliente para poder acceder a la pestaña de archivos misceláneos y poder descargar la última versión de este generador de postprocesadores, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona esta solución. Voy a generar ahorita un postprocesador para un control FANUC, simulando que va a ser para una máquina HAS. Y ahorita, de manera general, les voy a estar explicando algunas de las funciones principales que tiene este módulo y de qué manera tenemos que configurar algunas de las rutas para poder estar generando la información necesaria o los archivos necesarios para poder generar de manera completa nuestro postprocesador. Entonces, en este caso me voy a regresar nuevamente a SolidWorks. Y bueno, yo tengo aquí una pestaña que creé de manera adicional, la cual se llama CNC-CAM. Y dentro de esta pestaña creé un macro, el cual se llama post, y el cual de manera automática, una vez que yo lo selecciono, me abre ya el editor o el creador de postprocesadores, ¿no? Esto también se puede hacer dentro de SolidWorks o simplemente acceder desde las rutas que les comenté hace unos momentos. El siguiente paso simplemente es acceder a esta opción, que es un archivo nuevo, en donde le vamos a indicar al UPG que lo que nosotros queremos hacer es un postprocesador para una fresa, control FANUC, y aquí podemos estar seleccionando el tipo de control, el cual nosotros vamos a necesitar generar. Si nosotros tenemos dudas en el tipo de control necesario y lo único que nosotros tenemos es un código ya elaborado, lo que podemos hacer es estar seleccionando en esta casilla la opción para visualizar el código, y de una manera sencilla podemos ver como una especie de estructura general de lo que tendría o lo que se estaría generando una vez que ya se haya elaborado el postprocesador, ¿no? Una vez que nosotros ya seleccionamos el tipo de control y el tipo de máquina a la cual vamos a generar este postprocesador, simplemente seleccionamos OK. Aquí vamos a entrar, por ejemplo, a esta sección, en donde básicamente lo que nosotros describimos es el tipo de máquina a la cual vamos a generar este postprocesador. Le voy a indicar que es un control, por ejemplo, HAS. Tal vez vamos a indicar que es un control viejo, ya que por el modelo lo vamos a hacer de esta forma, ya que aquí en la segunda pestaña lo que les voy a mostrar son las formas que nosotros tenemos para poder hacer las configuraciones. Básicamente la interfaz de usuario de esta solución es principalmente en base a campos. Voy a estar navegando ahorita a lo largo de estos campos y lo que ustedes pueden observar es simplemente algunas opciones o casillas que nosotros vamos a estar activando y desactivando para poder estarle indicando al software, o en este caso al postprocesador que vayamos a generar, cuáles son las funciones específicas que queremos que realice el código. En la última pestaña o en la parte de secciones es donde principalmente nosotros vamos a poder encontrar la estructura ya general como tal de nuestro código G. Por ejemplo, en esta parte que dice misceláneo, nosotros lo que vamos a poder encontrar es el encabezado de nuestro programa y la parte final de nuestro programa, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos empezar a hacer algunas modificaciones, me voy a pasar ahorita a la pestaña de encabezado, y lo que estaríamos indicando en estas secciones es, lo que nosotros queremos es trabajar con decimales. Desde esta sección nosotros vamos a poder especificar el número de decimales tanto a la izquierda como a la derecha, para que se estén generando de manera correcta, digamos, los espacios ya directamente de las medidas en el código. Nosotros, por ejemplo, ahorita voy a desactivar esta casilla para indicarle que no quiero llamar ningún tipo de macro.
estoy indicando que el código quiero que soporte movimientos en hélice para las entradas y que también todos los comandos o todos los códigos G, códigos M, estén separados para mejorar la lectura del programa. Desde esta sección de arriba, nosotros lo que podemos controlar es la forma en que se estarían generando las interpolaciones circulares. La opción que ahorita tenemos activada es para que se generen con la literal R, pero debido a que es un control viejo, por ejemplo, vamos a activar con la casilla de arriba para que se estén generando las interpolaciones con las literales I, J. Nosotros queremos que estas interpolaciones se estén generando por cuadrante, ¿no? Cada 90 grados queremos que se esté generando una interpolación. En la siguiente pestaña nosotros vamos a poder controlar, por ejemplo, de qué manera queremos que se representen los números de línea en nuestro programa. Yo no quiero que se generen estos números de línea, y aquí ya de manera automática se estarían omitiendo todas estas características, que serían las secuencias iniciales, los incrementos de línea y pues el número máximo de líneas que puede tener nuestro programa, ¿no? También lo que nosotros podemos modificar en esta sección, por ejemplo, es indicarle que queremos trabajar con herramientas previas al final del programa, es decir, que una vez que se genere el código G y llegue al final de la programación, se llame nuevamente la herramienta número 0 para que el usillo quede libre y no se quede ninguna herramienta montada. Y también desde esta sección lo que estaríamos activando, por ejemplo, es la literal o el valor que nosotros necesitamos obtener cuando generemos compensaciones diametrales, por ejemplo, ¿no? En la parte inferior, lo que nosotros vamos a poder controlar son los avances. En este caso, como es una fresadora, estamos indicando que queremos trabajar en avances por minuto, lo que sería un código G98, por ejemplo. Ya en las siguientes pestañas, en estas partes normalmente no modificamos absolutamente nada, ya que ya normalmente ya se encuentran seleccionadas todas estas casillas que nos estarían indicando el tipo de proceso o las opciones que tendrían cada uno de los ciclos enlatados que podemos generar en nuestro postprocesador, como por ejemplo ciclos de taladrado con tiempo de espera, rompevirutas, y por ejemplo aquí en la parte inferior podemos observar todos los ciclos de macholado. En caso de que nuestra máquina cuente con opciones para macholeado rígido, aquí podemos ya activar nuevamente estas opciones. Y como también pueden observar, cada vez que nosotros modificamos un campo en la parte superior o en estas casillas, en la parte inferior de manera automática se empieza a modificar ya como tal la estructura de nuestro postprocesador, ¿no? Ahora, siguiendo estos campos, por ejemplo, aquí podemos observar algunos otros códigos enlatados que ya representarían algunos otros ciclos, como por ejemplo para boreado o acabados. Aquí en este caso lo que nosotros queremos indicar, por ejemplo, queremos que salga el nombre del programador, queremos que también salga la fecha de nuestro programa, el cliente, y todos cada vez que nosotros hacemos todas estas modificaciones, aquí en la parte lateral se va complementando nuestro código, ¿no? Posteriormente, ya en la sección de atributos, podemos indicarle o activar que nosotros, independientemente de la posición en donde estemos ya en nuestro programa, queremos que tengamos disponibles los códigos de paros opcionales o paros totales ya directamente en CAMWORKS o SolidWorks GAM. Así que vamos a activar estas funciones. Y en caso de que nosotros necesitemos hacer una adecuación más específica, podemos acceder, por ejemplo, al encabezado o principio del programa y poder ir almacenando más información o generando más información desde esta parte, ¿no? Por ejemplo, si en el encabezado yo no quiero que salga esta literal llamada Z0, pero yo quiero que salga o que se represente mi plano de trabajo, simplemente lo que hago es borrar, copiar algunos códigos, aquí simplemente quito el valor de 00, que estaría representando un código G00, y lo que estaría mandando ahorita es un código G17 para estar indicando que el plano de trabajo sería sobre la mesa o los planos X y Y, ¿no? Una vez que nosotros vamos haciendo diferentes modificaciones, ya sea en el encabezado del programa, por ejemplo, aquí tenemos la parte final del programa, aquí por ejemplo podemos colocar que se apague el usillo antes de que finalice el programa, podemos cambiar a un código M05. Una vez que nosotros vamos haciendo todas estas modificaciones, nosotros vamos a guardar nuestro archivo, que básicamente sería el archivo fuente, en una ruta en específica, que lo que nosotros recomendamos es que se haga desde la ruta de C. En esta ruta raíz o ruta local de su computadora,
ustedes pueden crear una carpeta adicional en donde van a poder estar almacenando los procesadores. Aquí, por ejemplo, en esa ruta yo ya tenía cargado un postprocesador para una máquina BF3, ahora voy a cargar este postprocesador para una máquina BF2. Aquí en la parte inferior pueden observar la extensión que les comentaba en un principio, que es para hacer los archivos fuente. Entonces simplemente aquí voy a dar guardar. Y una vez que se guarda, si observáramos esa ruta, aquí la tenemos nuevamente, aquí ya podemos notar cómo una vez que guardamos el archivo, se crea este archivo que es el archivo fuente y esta librería que almacena todas las modificaciones o todos los cambios que nosotros estuvimos haciendo en los campos dentro del UEPG, ¿no? Este código fuente o este archivo que nosotros generamos hasta este momento, nosotros también lo podemos visualizar de una manera un poco más clara. En el caso de que ustedes tengan conocimientos avanzados o tengan algún tipo de conocimiento en lenguaje de Visual Basic, pueden utilizar este otro editor que se llama S-Post Editor, en donde lo que se va a estar observando es esta representación o esta ventana. Aquí lo que nosotros podemos hacer es buscar en donde tenemos nuestro archivo código fuente, lo arrastramos y lo pegamos en esta sección. Una vez que ya nosotros pegamos nuestro archivo fuente, vamos a poder observar en la parte inferior todo lo que estaría representando o todo lo que estaría indicando los movimientos o las variables que estarían interviniendo para poder generar el código G, ¿no? Por ejemplo, en esta parte que tenemos en la sección lateral, perdón, voy a regresarme aquí, podemos observar todas las secciones que yo les comentaba en un inicio. Aquí estaría empezando el encabezado de nuestro programa o el encabezado para el postprocesador. Por ejemplo, en esta sección podemos llamar el primer cambio de herramienta y bueno, todas estas secciones que por ejemplo traen la palabra rapid, lo que se estarían significando son diferentes movimientos rápidos que hace la herramienta, ya sea en un cambio, durante un movimiento o durante la entrada o salida de la herramienta, ¿no? Entonces, si se fijan, todas estas secciones son básicamente los campos que el usuario tendría que estar modificando. En este caso, por ejemplo, quiero encontrar la parte final. Voy a irme, por ejemplo, aquí a las partes finales, o a los ciclos de barrenado, por ejemplo. Aquí tenemos la representación de cómo se estaría generando los ciclos de barrenado. Esto es completamente diferente a lo que estuvimos nosotros haciendo en el UPG. Esto realmente lo que equivale es a todas estas modificaciones que nosotros estuvimos haciendo en esta sección de acá, ¿no? Entonces, realmente ya sería, independientemente de los conocimientos que tenga el usuario, bueno, sería ya sea elegir esta solución para poder generar el postprocesador o esta otra para poder estar haciendo cualquier tipo de edición, ¿no? Una vez que nosotros hacemos una edición, lo que bastaría simplemente es compilar la información. Es para eso que utilizamos nuevamente el UPG. Nos tenemos que dirigir a esta sección de archivos y dentro de la parte de preferencias, nosotros vamos a especificar la ruta donde nosotros necesitamos guardar el archivo CTL, que era el archivo que les comentaba, que es ya como tal el archivo que conforma o genera el postprocesador. Ahorita la ruta que nosotros tenemos especificada es la carpeta que les comenté o les mostré hace unos momentos, que sería esta misma carpeta. Aquí es donde yo voy a colocar el archivo STL. Únicamente hay que asegurarnos que dentro de esta opción de master tengamos activa esta ruta también, ya que desde esta pestaña o desde este archivo más bien de atributos de master, es donde podemos también nosotros seleccionar varias variables o varios comandos que nos pueden servir para ajustar el postprocesador. Simplemente lo asignamos, la localización, y después nos vamos a esta sección que se llama compilar archivo fuente. En esta parte lo que nosotros hacemos es buscar el archivo fuente, que como les comentaba en un inicio, es el archivo con la extensión src. Lo podemos buscar desde esta parte. Este sería el archivo fuente. Aquí en la parte superior, ustedes pueden observar, pues es básicamente la ruta que les mostraba hace unos momentos. Y una vez que nosotros lo seleccionamos nuevamente aquí el archivo y compilamos la información, ¿no? Una vez que se compiló la información, nos va a aparecer esta ventana que nos estaría indicando que no hay ningún error en el compilado.
En el caso de que nosotros hayamos asignado una variable de manera incorrecta, aquí mismo nos puede dar una advertencia de la línea o el código que está ocasionando el problema. Y ya directamente aquí en nuestra carpeta, ahora ya podemos observar el archivo CTL, que es el archivo que nosotros vamos a utilizar dentro de CAMWORKS para poder ya utilizar este postprocesador que acabamos de generar, ¿no? Entonces me voy a regresar, por ejemplo, aquí a la parte de CAMWORKS, voy a entrar nuevamente a la máquina, voy a buscar, por ejemplo, esa ruta, en este caso me voy a ir a C, yo la tengo en esta pestaña que se llama Post CAMWORKS, lo tengo. Aquí estaría el archivo CTL que acabamos de crear para una máquina HASB-F2. Simplemente lo abrimos y lo activamos nuevamente en nuestra interfase. Aquí ya estarían los datos propiamente de la máquina o del tipo de control. Damos a aceptar y ya podemos generar nuevamente lo que sería nuestro código G. En este caso, este postprocesador que nosotros hicimos, bueno, no asignamos el tipo de extensión con el cual nosotros queremos obtener el archivo, pero bueno, las máquinas HAS normalmente leen extensiones ya tipo TXT o tipo NC. Podríamos cambiar directamente aquí la extensión, aquí en automático se cambia. Simplemente damos guardar, ejecutamos el código, lo abrimos con nuestro editor de código G. Aquí ya tendríamos la información. Nosotros tenemos nuestro archivo set, podríamos utilizar esta información, por ejemplo, que es de las herramientas, la podemos pegar directamente en nuestro programa para que nuestro operador sepa qué herramientas tiene que utilizar y volvemos a simular, por ejemplo, nuestro programa. Y listo, aquí ya podríamos obtener los resultados a partir del postprocesador que hemos creado desde el UPG. Y bueno, como siguiente punto, me gustaría platicarles sobre una nueva solución o sobre una novedad que está sacando CAMWORKS y la cual también va a estar incorporada en SolidWorks CAM, la cual nos va a servir básicamente para generar documentación técnica digital y logren ustedes poder mejorar la comunicación entre el área de manufactura. Y esto lo vamos a hacer con una solución llamada ShopFlow. Y bueno, les haré la siguiente pregunta antes de continuar o explicarles qué consiste esta solución llamada ShopFlow. ¿Cuántas veces a ustedes les ha ocurrido que por algún descuido o por alguna información que no está clara directamente en el programa CNC, hayan ocurrido errores directamente en el mecanizado? Normalmente, cuando se genera un código G, muchas veces simplemente se especifican los tipos de herramienta, pero no se llega a especificar tal vez la longitud que pudiera llegar a tener esta herramienta, tal vez en qué ciclo o en qué operación de mecanizado pudiéramos llegar a utilizar, o simplemente que el operador no tenga la información detallada para poder calibrar o ajustar la máquina CNC, ¿no? Todo esto muchas veces puede ocasionar directamente problemas ya en piso o simplemente en casos ya extremos. Por ejemplo, puede llegar a pasar, o no sé si algunas veces les ha ocurrido, que un golpe o alguna colisión ya directamente en la máquina CNC, y tal vez ustedes como supervisores o como jefes de taller de mecanizado, pues deben de asumir las consecuencias, ¿no? Básicamente para eso está diseñado ShopFlow. ShopFlow es una solución la cual va a estar disponible a partir de la versión 2020 de CAMWORKS y SolidWorks CAM, para que ustedes principalmente lo que puedan estar ejecutando o puedan estar generando es documentación virtual o documentación digital, ¿no? CAMWORKS ShopFlow realmente lo que utiliza son los modelos digitales o modelos 3D que se capturan ya directamente en la etapa de diseño y los transfiere al operador o al operario ya directamente en el taller de mecanizado, para que ahora ellos puedan utilizar esta información digital para poder mecanizar las piezas teniendo un panorama mucho más claro en relación a los movimientos que va a ejecutar la máquina. Esta solución reduce los errores al eliminar la necesidad de transferir datos del
modelo 3D a los dibujos 2D u otros formatos, ya que ahora todo se transforma a un medio digital. Al completar el modelo CAD, el diseñador puede publicar directamente desde SolidWorks o CamWorks, lo que sería CamWorks Shopfloor, y de ahí se van a enviar estos datos ya al operador para que posteriormente los pueda interpretar y poder generar su mecanizado, ¿no? CamWorks Shopfloor también va a incluir lo que es un visor CAD, para que el operario pueda ver el modelo 3D con todas las notas o GD&Ts necesarias, y de esta forma también pueda rotar, acercar y mover el modelo e inclusive sacar algún tipo de medición. Los retrasos por una mala comunicación, preguntas, pérdidas del propio material por no usar la información, por ejemplo, de la versión correcta de la pieza, se va a evitar gracias a que nuestra solución ofrece una sola fuente de información, ¿no? Ya que todo está trabajando dentro de la misma interfase. Toda la información del archivo es contenida en el modelo y puede ser vista en una sola interfaz, que en este caso sería SolidWorks. Se puede verificar o controlar de manera automática, tener un control de los archivos, si existe alguna modificación o algún cambio entre versiones, de manera automática se actualizaría la parte de CAM, y de esta manera podemos mantener siempre un hilo digital a lo largo del proceso de manufactura, ¿no? Entonces, esta solución también, bueno, incluye lo que son los verificadores, como hace unos momentos mostré, que es el editor de código G. Entonces, ya viene también incorporada dentro de esta solución, y también se pueden generar listas de herramientas y otros reportes que pueden ser útiles ya al momento de enviar la información, no solamente de la pieza o del programa ya procesado, ¿no? Sino que ya podemos mandar un conjunto de datos que le pueden ayudar tanto al operador o como a los supervisores para poder mejorar la calidad de sus procesos. Básicamente, los beneficios de estar utilizando esta solución, como podemos observar en pantalla, es mejorar la comunicación entre el taller de mecanizado, utilizando ahora una tecnología digital para que puedan interpretar de una mejor manera lo que hace el programa, visualizar de manera virtual, por ejemplo, lo que estarían siendo las trayectorias de las herramientas en caso de que se pudieran llegar a detectar una colisión o ver un movimiento que no les parezca adecuado de la herramienta. Esto ya lo pueden revisar los operadores antes de mandar el programa a la máquina y ocasionar, por ejemplo, una fractura, una ruptura de la misma. Se pueden reducir también los tiempos de setup o puesta a punto en las máquinas, ya que si desde un inicio el programador o el operador puede visualizar el código, puede hacer modificaciones de una manera sencilla y ya simplemente enviar nuevamente el programa sin la necesidad de tener que contactar nuevamente al programador o al área de ingeniería. Se pueden incrementar de manera considerable lo que son los tiempos de producción y reducir tal vez los tiempos de montaje, mejorar la calidad y consistencia de nuestros mecanizados, ya que ahora no solamente toda la programación la va a estar utilizando la parte de ingeniería o la parte de manufactura, sino que ahora también se va a complementar con la parte operativa. De todas estas secciones se puede utilizar bueno, las mejores recomendaciones o las mejores prácticas, ¿no? Podemos también, ya que ShopFloor incluye simuladores virtuales, pues prevenir algún tipo de colisión que no hayamos visto al momento de hacer las programaciones y, bueno, reducir considerablemente los costos, ya que ya no va a haber pérdida en cuanto a pruebas, por ejemplo, de algún tipo de mecanizado, y de esta manera tener un flujo más consistente en el taller, ¿no? Y bueno, como punto final, daremos un tiempo para contestar algunas preguntas. En caso de tener alguna duda muy en específico, pueden dejarnos sus datos en el chat y lo contactaremos a la brevedad posible. Tengo aquí una pregunta que me comentan si ShopFloor sería algo muy parecido a las soluciones llamadas Verycode o NC Simul Machine. Realmente no tiene ese alcance como tal, ya que este tipo de soluciones lo que hacen es sí simular directamente el código G, pero también virtualizan lo que es la máquina. En este caso, CamWorks tiene un módulo llamado Virtual Machine, que sí se asemeja a este tipo de soluciones y que haría completamente lo mismo, ¿no? Aquí básicamente la versión o la utilidad de ShopFloor es que ahora no solo la información se quede directamente en el departamento de manufactura, sino que tal vez los supervisores puedan tener una
computadora independiente en la cual ellos puedan estar visualizando los programas que les envían desde manufactura y poder ellos hacer una revisión previa de todos estos programas, ya que lo mejor de todo es que ShopFloor se ejecuta de manera independiente. No es necesario tener una licencia completa de un sistema CAD-CAM y los usuarios que tengan SolidWorks CAM o CAMWorks pueden desde sus aplicaciones publicar estos datos y simplemente generar la información. Digamos que ShopFloor se ejecuta de manera independiente a estas soluciones, ¿no? Lo pueden tener simplemente en una computadora aparte. El programa UPG también me pregunta si tiene algún costo. No tiene realmente ningún costo, es un programa en formato libre. Simplemente hay que acceder a lo que son las rutas que comentaba en un inicio, ya sea si tienen instalado CAMWorks, a la ruta predeterminada que se genera durante la instalación, o entrar directamente a lo que sería la página de CAMWorks para poder descargar la solución, o simplemente contactarnos para que nosotros podamos brindarles las asesorías y en caso de ser necesario, podamos también apoyarlos con el ajuste de sus postprocesadores. También me preguntan si en base al UPG, si solo es necesario tener un archivo SRC, que es el archivo fuente, y con este archivo fuente, bueno, se pueden generar diferentes archivos CTL, que sería básicamente el archivo que forma el postprocesador como tal, ¿no? Es correcto, digamos que el archivo SRC, que es el archivo fuente RT, sería como la estructura o el esqueleto de nuestro postprocesador, y ya dependiendo los nombres que nosotros vayamos cambiando o las variables que vayamos nosotros modificando, tal vez un postprocesador que en un inicio era para un centro de maquinado de 3 ejes, lo podemos estar transformando o alterando para que al finalizar pueda ser un postprocesador para quinto eje, ¿no? Aquí tengo alguna pregunta bastante interesante en donde me dicen que cuáles son las ventajas de tener CAMWorks en comparación de un software mucho más potente como por ejemplo un Hypermill o un PowerMill. Aquí, bueno, de inicio estamos hablando de cosas completamente diferentes. CAMWorks tiene todo el poder o todas las alcances para poder hacer un mecanizado en quinto eje, pero las tecnologías como por ejemplo Hyper o PowerMill están un poco más especializadas hacia ese rubro. Aquí todo depende qué es lo que quieran mecanizar el usuario, ¿no? Nosotros hemos implementado CAMWorks para máquinas de quinto eje, no hemos tenido problemas en cuanto al desempeño de la misma, y muy posiblemente las ventajas que yo veo ya directamente en nuestra solución es que el flujo de trabajo es un poco más sencillo de utilizar, y al estar incorporado dentro de una tecnología como SolidWorks, también esto abre mucho más el alcance que pudiera tener la solución CAM, ya que no solo puedes tú programar, sino que ahora también tú puedes diseñar, puedes crear tus propios dispositivos o montajes y directamente evaluarlos en la solución CAM. En caso de hacer un cambio completamente automático, bueno, en el caso de hacer un cambio en automático, se estaría realizando la actualización de los archivos, ¿no? Digamos que Hyper y PowerMill estarían más específicos para la sección de quinto eje como tal. Si ustedes lo que únicamente requieren un programa para 3 ejes, para cuarto o tornos con herramientas vivas, sin problemas, CAMWorks es la selección ideal. También me hacen alguna otra pregunta, que si CAMWorks tiene alguna ventaja o desventaja en relación a los CAMWorks de NX. Bueno, aquí realmente yo desconozco cómo funciona el CAMWorks de NX, nunca lo he utilizado, aunque sí he tenido contacto con él en algunas demostraciones del producto. Y bueno, realmente yo la ventaja que en su momento recibí, o los comentarios que recibí de los usuarios que trabajaban con alguna otra tecnología, es que vieron a CAMWorks bastante fácil de utilizar y sobre todo el tiempo de cálculo. Una de las ventajas que yo he visto principalmente es que la generación de las trayectorias de mecanizado es bastante rápido. A pesar de que tú pones a calcular una trayectoria, puedes en segundo plano seguir trabajando en el programa, no tienes la necesidad de estar esperando a que se termine de calcular la trayectoria, e inclusive puedes dejar en cola diferentes
procesos de generación de trayectorias, y ya al finalizar únicamente revisar toda esta información, ¿no? Entonces la solución es bastante estable. También me preguntan si NC Editor está para SolidWorks CAM. Sí, efectivamente está para ambas soluciones. De hecho, si ustedes notaron, al momento que ejecuté el software como tal, NC Editor es muy parecido y de hecho podría decir que es el mismo que la solución llamada Simco. Entonces, realmente aquí lo que hizo CamWorks es adquirir ya como tal a este editor de texto para que ya tuviera todo el poder o todos los alcances que ya tenía anteriormente este traductor o este editor de código G, ¿no? Pero sí es completamente compatible con SolidWorks CAM. Tienen que revisar únicamente al momento que generen el código G la opción que les estuve indicando de abrir este código directamente en ese editor para que ya lo abra directamente en esta interfase. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que esta información haya sido de utilidad. Muchas gracias por su asistencia.